Queremos dar la bienvenida a los que hoy nos están visitando y gracias por el coraje, ¿eh? Día para mate y quedarse en la cama, ¿eh? Muy bien. Los valientes que rompieron la inercia y se animaron a venir, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a entregar este tiempo al Señor confiando que Él también va a guiar cada momento, cada tiempo, y esperamos que así sea también para tu vida. En el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Señor, en esta mañana de lluvia, en esta mañana gris, pero que, Señor, nos permite reunirnos. Queremos orar por los que están llegando, por los que quizás vienen de lejos y tienen inclemencias en el tiempo, Señor. Queremos orar para que tú les permitas llegar sin inconvenientes, los que han dispuesto su decisión para estar aquí. Señor, queremos orar. Queremos clamar para que podamos cada uno de nosotros abrir nuestro corazón en tu presencia, Señor. Tenemos tantos errores, somos tan imperfectos, Señor, pero gracias porque podemos invocarte, porque podemos tener un Dios real, porque nuestro Dios atiende la oración de sus hijos, Señor. Y por eso hoy estamos aquí, no porque este lugar represente algo especial, Señor, sino que en la comunión, en el estar juntos, en el invocar unidos tu presencia, Señor, se manifiesta tu espíritu, se manifiesta tu voz. Y, Señor, habla a cada corazón, Señor, en este día. Háblanos con voz clara. Permite que nuestro corazón se abra para recibir tu voz. Señor, nos ponemos bajo tu dirección. Toma el control de cada canción, de cada palabra, de cada melodía. Toma el control, Señor, de los aspectos técnicos que escapan a nosotros. Y que, Señor, podamos juntos, aunque algunos hoy no puedan estar, Señor, queremos pedirte que los que sí hayamos podido llegar hasta aquí, Señor, seamos conscientes de que hay un propósito en la presencia de cada uno de nosotros aquí. Que podamos descubrirlo, Señor. Que podamos en esta mañana ser sensibles a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estaba pensando mucho esta semana por situaciones, ¿no?, que nos tocan pasar o que le toca a la gente vivir. Que muchas de estas cosas que nosotros cantamos, ¿no?, y decimos, hay momentos en nuestra vida que no parecen ciertas, ¿no? Por eso le puse un poco a la reflexión de hoy expectativas puestas en un Dios ausente, ¿no? Y cuando puse y subí esta placa, alguno de ustedes me escribió rápidamente, pero Dios no está ausente, Dios es omnipresente, está en todas partes. Perfecto, eso es lo que sabemos, no siempre lo sentimos. Y esa expectativa puesta en un Dios que parece estar lejos, es algo que la Biblia contempla desde su primer libro, ¿no? Dios es una persona, es algo que nosotros nos olvidamos a veces. Y una persona, por definición, tiene personalidad. Y la personalidad de Dios existe. Dios es un ser personal. Y como ser personal que es, tiene características. Y una de esas características es que Él ha elegido no visibilizarse. No fue siempre así. En los tiempos primeros de la humanidad, cuando solo estaban Eva y Adán, en ese huerto perfecto, Dios se mostraba a ellos cara a cara. Después hubo algunos problemas que hicieron que esa situación cambiara y cambiara radicalmente. La Biblia establece que la presencia de la desobediencia, que en realidad el nombre técnico es pecado, es toda desobediencia, hizo que Dios no pudiera ya convivir y confraternizar de la manera que lo hacía cara a cara con Eva y Adán. Este es un concepto que solo se entiende en realidad espiritualmente. Pero la realidad es que nuestra condición hizo que Dios no pudiera ya relacionarse con nosotros de manera directa, de manera visible, de manera palpable. Y solo nuestro espíritu, la tercera persona de nuestra
entidad tripartita como la de Dios, es la que conserva la capacidad de relacionarse con Dios. La Biblia dice que Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Esa comunicación está cortada si nosotros no le abrimos nuestro corazón a Cristo. Cristo trazó un camino de regreso a esa relación perdida en épocas pretéritas, cuando solo había un hombre y una mujer, y eligieron el camino de la autosuficiencia y el alejamiento de Dios. No es el tema de esta mañana ese, pero sí es el tema de por qué Dios es invisible a nuestros ojos. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás, pero Cristo le ha dado a conocer. Los discípulos la última noche le dijeron a Jesús, mostranos al Padre y nos alcanza. Y Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora usted dirá, nosotros tampoco vimos a Cristo, no tuvimos ese privilegio. Y eso hace que muchas veces su presencia pueda sentirse distante. Expectativas puestas en un Dios ausente. Yo quiero invitarte a leer, a prender tu celular, a abrir tu Biblia, en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer una historia que transcurre cuando Jesús ya había resucitado. Esta historia en realidad está desarrollada por uno solo de los 4 evangelistas. No, hay otro de los evangelistas que lo dice en 2 versículos, pero acá desarrolla extensamente la historia, que ahí la van a ir pasando. Vamos a leer todo, o prácticamente todo el capítulo, para tener una idea de esta historia. Esta historia está escrita por Lucas. Lucas era médico y Lucas tenía una visión integral del ser humano como era su formación para lo que era la medicina de ese tiempo, que era una formación integral, ¿no? El que tenía esa formación en ese tiempo era de todo, era antropólogo, historiador, abogado, anatomista, bueno, tenía un montón de características, porque lógicamente no había la especialización que hoy hay en las disciplinas. Pero Lucas, formado en estas disciplinas descriptivas, él tiene una capacidad de describir como pocos lo que pasaba en el perfil del ser humano, ¿no? Lucas, el otro día hablábamos en casa, en qué momento Lucas conoce la historia, porque Lucas no nace en Palestina. Lucas es de padre griego y Pablo lo encuentra en su segundo viaje misionero y él lo empieza a acompañar. Pero Lucas no había vivido cara a cara como Juan, Pedro, Mateo, las cosas. Cuando Lucas llega al conocimiento de Cristo, ya hacía un buen rato que estos acontecimientos habían pasado. Pero en su tercer viaje misionero, Pablo queda preso en una ciudad que se llama Cesarea 2 años. Y Lucas, que lo acompañaba, no quedó preso. Durante esos 2 años, muy probablemente fue en esa época en que Lucas, como investigador diligente que era, empezó a rastrear la historia y contactó a muchos de los testigos oculares. De hecho, cuando él empieza su evangelio, le escribe a un tal Teófilo, que no sabemos si era una persona real o ficticia, y le dice, mira, yo estuve averiguando todas las cosas de su origen y me puse en contacto con aquellos que fueron testigos presenciales de lo que te estoy contando. Por tanto, lo que yo te estoy diciendo es auténtico. Y bueno, dentro de esas entrevistas, que seguramente en esos 2 largos años Lucas tuvo, pudo entrevistar quizás a algunos de los protagonistas de esta historia que vamos a leer. Que, insisto, transcurre el mismo domingo de resurrección. Esta historia transcurre la tarde de ese primer domingo del cristianismo, que es el domingo de resurrección. Así que vamos a leer Lucas 24, desde el versículo 13. Aquel mismo día, o sea, el día que Jesús resucitó, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban
velados. Hago un paréntesis acá. Me llamó poderosísimamente la atención que la primera canción que hoy cantamos es Abre mis ojos, oh Cristo. No puedo creer. Miren, yo no les había dicho nada, nadie sabía nada. Y más, la tercera canción también habla de eso, ¿no? Me llama poderosísimamente la atención. Siempre me llama la atención que Dios es capaz de guiar de manera convergente. Si yo no les había dicho nada al equipo de alabanza nadie sabía que yo hoy iba a tocar este tema. Y realmente Dios guió para que empezáramos cantando esto, una oración que dice, abre mis ojos. Pues bien, le hubiera venido muy bien a esta gente conocerla porque estaban cegados, no reconocieron al Jesús que estaba caminando al lado de ellos. Pero dice el 17, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, le pregunta Jesús, como si no supiera. Se detuvieron y cabizbajos dijeron, uno de ellos le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Hago otro paréntesis. Esto era el domingo y siguiente a la Pascua. Estaba lleno de gente Jerusalén, lleno de gente, porque la Pascua era una de las 3 fiestas anuales que atraía peregrinos de todos lados. Así que había gente de todos lados, incluso de todas partes del mundo conocidos. Se llenaba Jerusalén, entonces estaba lleno de peregrinos. Por eso ellos, asumiendo que era un peregrino, le dicen, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús como si no supiera. Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría, quien liberaría a Israel del poder romano, cabe aclarar. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. Y Jesús, haciendo gala de la diplomacia, le dice, qué torpes que son ustedes, ¿no? Ahí, directo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. A otro paréntesis. Cuando la Biblia habla de Moisés y los profetas, hay que leer Antiguo Testamento. Moisés es el nombre que adoptan los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas engloba a todo el gran grupo de profetas que escribieron o fueron medios para escribir la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento. Y queda un tercer grupo que son los salmos, que son las escrituras más poéticas, ¿no? Pero cuando Jesús dice esto, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que decía todo el Antiguo Testamento. Es decir, les hizo un estudio, sin papel, por supuesto, de todo lo que el Antiguo Testamento dice de Jesús, que lo venimos estudiando los martes y sabemos que es un montón. Yo siempre digo, qué lástima que nadie grabó esta clase, porque realmente era Jesús mismo explicando su presencia, su rastro en todo el Antiguo Testamento. Y así que les explicó todo lo que decía. Al acercarse al pueblo a donde iban, o sea, tuvieron 11 kilómetros para charlar, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, porque pronto se va a hacer de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón
mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante, ya de noche, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, 11 kilómetros. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, lo cual me demuestra que el segundo apóstol, cuyo nombre no dice acá, no era un apóstol, era otro discípulo. O sea, ninguno de los 11 participó de esta caminata. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ya para entonces esto había ocurrido. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Bueno, gracias por acompañar toda esta lectura extraordinaria, ¿no? De una cosa que pasó el domingo de resurrección. Y ahora vamos a empezar a leerlo, pero de nuevo, pero de a poquito. Y te invito a que puedas ir siguiendo el por qué esta reflexión tiene que ver con expectativas puestas en un Dios ausente. Ahí hay un pequeño PowerPoint que Juan va a poner simplemente con las sentencias de lo que voy mencionando para que nos quede visualizado. Voy a empezar a leer de nuevo. Aquel día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. No queda claro si estaban velados naturalmente o sobrenaturalmente. ¿Por qué digo? Porque puede ocurrir, ha pasado, en la Biblia está narrado, que Dios a veces impide que algo se vea de manera evidente. Pero también puede ser que estén velados naturalmente. Y cuando nuestros ojos pueden estar velados naturalmente, cuando la función de la vista está conservada, está intacta, pero no logramos ver algo evidente, ¿no? No logramos ver algo que es obvio. Y muy probablemente, como la fisonomía de Jesús de algún modo había cambiado, porque en más de un caso del Jesús resucitado de entrada no lo reconocen, hubo cambios, no sabemos bien cuáles. Muy probablemente ellos no identificaron en este personaje, que por todo lo demás era absolutamente humano. O sea, no es que apareció en un ovni y planeando sobre una nube, era un ser humano como nosotros, que se acercó ahí a hablar con ellos. Pero no le reconocieron, dice, porque sus ojos estaban velados. El primer concepto que yo quiero compartir en esta mañana es que la cercanía de nuestro Dios no siempre es evidente. Ahí lo van a proyectar. La cercanía con Dios no suele ser evidente. Hechos 17:27 dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y aunque sea palpando, podríamos llegar a encontrarlo. Es decir, el que palpa es el que está ciego, el que no ve, ¿no? Pero Dios le dice Pablo a los griegos de Atenas, no está lejos de cada uno de nosotros. Es más, Jesús diría, algunos días después, en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Jesús está con nosotros, pero la cercanía de Dios no suele ser evidente. A nosotros nos encantaría sentir la presencia de Dios, sentir que Él está cerca. Y a veces hay momentos privilegiados en que la presencia de Dios se percibe en el Espíritu, que uno siente que realmente el Señor está en ese momento. Son momentos privilegiados donde se abre esa ventana espiritual que nos permite, aparte de nuestros sentidos físicos, percibir con nuestro sentido espiritual la cercanía de nuestro Dios.
Y esos son los momentos que, como diría esa canción de Marcos Witt, dice, hay momentos que no deberían terminar, donde tu espíritu, Señor, se encuentra con el mío. ¿Se acuerdan de esa antigua canción? Y eso habla de que son esos momentos en que el tiempo tiende a no pasar y uno podría estar horas, y a veces pasan las horas sin darse uno cuenta, pero esos son momentos privilegiados, que hay que buscarlos, que hay que sentirlos. Pero muchas veces la cercanía de Dios no es evidente. Jesús le pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Ellos se detuvieron cabizbajos y les dicen, pero vos sos el único que no sabe, y le empiezan a contar. Y es interesante que le hacen un relato detallado de todo lo que pasó, un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios. Los jefes de los sacerdotes lo entregaron para ser condenado a muerte, lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien habría de redimir a Israel. ¿Cuál era la expectativa que ellos tenían? La expectativa que ellos tenían era un Cristo militar, era un Cristo que viniera a liberarlos del poder de Roma. Y esta expectativa puesta en una realidad que no era la que Cristo les traía, le generó esto, una profunda decepción. Por eso la otra realidad dice que expectativas distorsionadas nos conducen al desánimo. A veces nosotros tenemos expectativas distorsionadas respecto de Dios. A veces nosotros creemos que Dios va a actuar de determinada manera, y el creer que esa manera va a ser la manera en que Dios va a actuar, después descubrimos que no actúa así, y eso nos produce un profundo desánimo. Hace más de 30 años, en la iglesia donde nosotros íbamos, empezábamos a descubrir un montón de cosas que hasta entonces no habíamos descubierto, sobre la oración, sobre la alabanza. Y hemos empezado, era un despertar que se había dado en la comunidad. Y me acuerdo que organizamos una conferencia que se hizo al aire libre. Y nosotros orábamos confiados que el día iba a ser espléndido. No existían los celulares, por empezar, ni mucho menos las aplicaciones que anticipaban el tiempo. Así que no teníamos 2 días antes la más remota idea de cómo iba a ser el clima ese sábado. Era un sábado. Y amaneció terrible. Amaneció que se caía el cielo a pedazos. Pero nosotros decíamos, Dios va a despejar el cielo. Dios va a traer sol. Dios va a hacer que la lluvia se corra. Se acercaba el horario de la predicación y empezaron a caer las gotas. Yo me acuerdo que nosotros estábamos contra la pared orando para que Dios detuviera la lluvia. ¿Y saben lo que pasó? Llovió como llueve ahora. Tremenda la lluvia que caía. Más orábamos, más llovía. Y me acuerdo que fue para nosotros una suerte de decepción, ¿no? Es decir, ¿por qué Dios no escuchó nuestra oración? ¿Por qué esa expectativa puesta con tanta fe no fue escuchada? Y esta es la pregunta que tantas veces viene en el corazón de cristianos y de no cristianos, de hombres nuevitos en la fe y de personas muy antiguas en la fe. Cuando Dios no responde de la manera en que nosotros esperamos. Y nosotros oramos bien, oramos en el nombre de Jesús, oramos con fe, oramos de rodillas, oramos de todas las maneras que se nos ocurra, acostado, levantado con la mano. Buscamos la estrategia, pero la cosa no llega. Y esta expectativa distorsionada puede conducir al desánimo, ¿no? Esta gente dice, miren lo que dice el 21, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era. Nosotros teníamos la expectativa de que Él era. Y la frustración destila de estas palabras.
nosotros teníamos esta expectativa. Por eso cuando Jesús le pregunta en el versículo 17, dice que ellos se detuvieron cabizbajos, ¿no? Cuando uno baja la cabeza es un síntoma de estar abrumados, de estar superados por una realidad que nos parece irreversible. Y ellos veían esta realidad como irreversible. Porque ¿qué más irreversible que la muerte de tu líder? ¿Qué más irreversible que la muerte de aquel que te hizo generar tantas expectativas? Es muy interesante en la serie de Chosen la cara de Judas, ¿no? Es interesante, lógicamente no sabemos si esto fue así. Pero a mí me interesa verla porque en Judas se expresa la expectativa que él tenía del Mesías militar, del Mesías libertador, del Mesías que iba a traer la paz y de nuevo la prosperidad al reino. Y después la frustración de lo que ellos esperaban y no se dio. Y la pregunta es, y te la hago y me la hago a mí también, ¿cuántas expectativas que vos fuertemente pusiste en el Señor, por las cuales oraste, no se cumplieron? ¿Cuántas cosas clamaste? ¿Por cuántas cosas buscaste y el silencio del cielo se te venía encima? ¿Cuántas veces tus rodillas se doblaron para clamar a un cielo de mármol cuya única respuesta fue el silencio? Vamos a avanzar un poquito más. Es más, le dicen ellos, hace 3 días que sucedió todo esto, pero le dicen, ahí en el 22, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido como ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y se encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Quiere decir que esta gente tenía un montón de herramientas para creer en lo que Jesús había dicho. Sin embargo, ellos ante los 2 escenarios tenían un escenario real. Un escenario real. Fueron al sepulcro, estaba vacío, aparecieron ángeles, después fueron de los nuestros a confirmar y efectivamente eso era así. Parecían tener toda la evidencia para animar y alentar la expectativa, que Jesús se los había dicho más de una vez, de que él iba a resucitar. Jesús se los había dicho, inclusive hacía 3 días, en la última cena Jesús se lo dijo. Sin embargo, sus ojos estaban enceguecidos y solo veían el vaso medio vacío. ¿No te pasa así a vos? ¿No nos pasa así cuando tenemos los 2 juegos de evidencia? Un juego formado nosotros, esperábamos que él iba a actuar de esta manera, y por otro lado vemos un montón de señales que nos demuestran que Dios está presente, y frente a estos 2 escenarios optamos por el del desánimo. ¿Cuántas veces elegimos seguir la tendencia de nuestro desaliento, de nuestra desesperanza, de nuestra falta de fe, en lugar de nutrirnos de las expectativas que, si las buscamos, están de un Dios vivo, de un Dios presente, de un Dios que actúa? A uno que le ha tocado ver todo tipo de situaciones, es muy difícil verlo cuando uno está en el medio de la barca, ¿eh? Cuando uno está en el medio de la tormenta, muy probablemente necesita que otro se lo diga, como pasó acá. Pero están esas señales, porque Dios se va a hacer presente. Dios te va a hacer notar su presencia. Te va a decir de alguna manera que aunque Él no está actuando de la manera que tu expectativa creía, Él sí está actuando. Él sí se está moviendo. Él sí está escuchando tu oración. Quizás no se está moviendo por el camino que vos esperás que se mueva, porque Dios obra por senderos misteriosos.
Porque cuando vos y yo estamos orando, Dios tiene la capacidad, porque es omnisciente, de escuchar lo que nosotros necesitamos, no necesariamente lo que nosotros le pedimos. Y muchas veces Él sabe que para que nosotros podamos obtener exactamente aquello que necesitamos, el camino que nosotros le estamos proponiendo a Él no es el mejor. Y como Él empieza a obrar por un camino invisible a nuestros ojos, el hecho de que Él nos está moviendo en el sendero que nosotros le trazamos, nos hace decir, Dios no me está acompañando en este camino. Porque es invisible a nuestros ojos el derrotero que Él está siguiendo. Pero se fueron a la tumba y lo vieron, y vieron que estaba vacío, y vieron que Jesús... Pero nosotros seguimos creyendo, cabizbajos, que nuestra expectativa está sepultada. Quiere decir que se hace invisible lo evidente. Cuando nuestras expectativas distorsionadas nos conducen al desánimo, en ese estado de desánimo, aún lo visible se hace invisible. Es decir, aún lo que para otro, que no está abrumado por nuestra carga, sería evidente, viene otro y te dice, pero ¿no ves lo que está pasando? ¿No ves que ocurre esto? ¿No ves que está lo otro? ¿No ves que mirá, si este mismo Dios que actuó así ayer, anteayer y el mes pasado, si ahora no está actuando así? No es quizás que Dios cambió, es que quizás, y vos les tratás de explicar, pero los ojos están cerrados. Por eso Jesús, ¿qué hace? Y es a lo que quiero ir redondeando la idea. Fíjense lo que dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela lo invisible de Dios. Qué bueno es cuando nosotros estamos ante esta circunstancia, decir, vamos a la palabra. Jesús les podría haber argumentado un montón de cosas. Les podría haber explicado, no, miren esto, miren lo otro, no, porque pasó aquí. No, dice, yo quiero que ustedes vayan a la palabra. Quiero que ustedes miren lo que está escrito, no lo que a mí se me está ocurriendo en este momento. Por eso insistimos tanto en la importancia de que la palabra de Dios anide en nuestros corazones. Porque son en esos momentos de oscuridad donde el cielo es de bronce, donde los oídos están cerrados y los ojos están ciegos, donde el Espíritu solamente puede apelar a lo que está adentro nuestro. Y si en nuestro corazón solo está Netflix e Instagram y no encuentra nada para proveer alimento sólido al corazón hambriento, es lógico que no va a haber alimento ante esa necesidad. Hay que hacer como las hormigas, en el verano acumular alimento para el invierno. Eso es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios, alimentarse de la palabra, buscar llenar su corazón con lo que Dios dice, porque es en esos momentos de oscuridad, donde no se ve el horizonte, donde el cielo está como hoy, donde a uno le dicen que el sol está, pero uno mira para arriba y lo único que logra es mojarse. Son en esos momentos donde Dios tiene que sacar de nuestra bodega subterránea las verdades que van a alentar nuestro corazón. Miren cómo sigue la historia. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Y otras veces, porque este pasaje lo hemos nombrado desde este lugar más de una vez, es muy conocido, pero yo es la única vez que encuentro en la Biblia un amague de Cristo. Nunca he visto un amague. Esto es un amague. ¿Hizo como qué? Porque Jesús hacía o no hacía, decía o no decía, actuaba o no actuaba, pero acá hizo como qué. Es como que les dijo, ¿esperando qué? Esperando lo que pasó. Quédate con nosotros. Y esta es una lección importantísima. Quédate con nosotros. Debemos abrirle la puerta a Dios. Debemos
abrir la puerta que está cerrada. Vos tenés que invitarlo. Mira, esto requiere fe, porque es muy difícil para nuestra conciencia, para nuestra mente, invitar a cenar a aquel que creemos es parte de nuestro problema. Si a usted lo echaron del trabajo, ¿invitaría a su jefe a cenar? Si a usted le hipotecaron, le subastaron la casa, ¿invitaría al gerente del banco? Claramente no. Si nosotros creemos que Dios es el culpable de lo que nos pasa, es muy difícil que lo invitemos y le abramos la puerta. Este es el momento en que necesitamos la fe. Este es el momento en que decimos, Señor, aunque yo no veo nada, yo quiero invitarte a mi casa. Te invito a leer Job 13:15. Ahí lo va a proyectar Juan probablemente. En la Reina Valera corregida. Porque si de decepciones con Dios hablamos, Job tiene el podio. Job está arriba en el podio. Si de decepciones con Dios hablamos. Mirá lo que dice Job. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Pero en su cara, mirá cómo lo traduce, la Reina Valera, no estamos hablando de una versión popular. Pero en su cara defenderé mis actos. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío, pero en su cara defenderé mis actos. No sé si logramos analizar lo que pasa acá. Job, ¿qué está diciendo? Dios puede hacer, o desde mi mirada, Dios puede estar haciendo lo que Él quiera, pero yo voy a seguir confiando en Él, aunque Él me mate. ¿Y esto qué significa? Acá lo anoté para tratar de decirlo de la manera más clara. Necesitamos conocer al Dios de las circunstancias y no leer a Dios a través de las circunstancias. Necesitamos conocer al Dios de las circunstancias y no leer a Dios a través de las circunstancias. La humanidad lee a Dios a través de las circunstancias. Si Dios existiera, no habría niños con hambre. Si Dios existiera, no habría abuso de menores. Si Dios existiera, la gente mala y corrompida estaría tras las rejas. ¿Qué está haciendo la gente? Porque no tiene otro recurso, claro. Leer a Dios a través de las circunstancias. Como el mundo es injusto, Dios es injusto. Como el mundo es malo, Dios es malo. Como el mundo es cruel, Dios es cruel. Leo a Dios a través de las circunstancias. En cambio, cuando nosotros conocemos al Señor, empezamos a interpretar las circunstancias a través de lo que Dios es. Por eso Job dice, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. ¿Cómo vas a confiar en alguien que te está matando? ¿Cómo vas a confiar en alguien que te está matando? Hay pocas analogías en el plano humano para que esto ocurra, pero la realidad es que lo más cercano es un hijo, un nene chiquito, que confía en su mamá o en su papá, aunque esa madre o ese padre esté haciendo algo que no entiende. Yo otras veces he puesto este ejemplo porque para nosotros en nuestra actividad diaria es común. Los padres traen a los nenes chiquitos, 2, 3 años, a sacarse sangre. Y le empiezan a explicar al nene la importancia de sacarse sangre. Y uno lo mira con cierta comprensión, porque es absolutamente imposible que un nene de 2 o 3 años entienda que vos le vas a clavar una aguja y que eso le va a hacer bien. No hay manera de que lo entienda. Así que sáquense de la cabeza que el bebé, el nene va a entender eso. No hay explicación en el plano humano para que él lo capte. Pero el padre se desvive explicándole y bueno, uno espera que ese momento pase. Cuando pasó ese momento, hay que atenerlo al nene. Hay que agarrarlo para clavarle la aguja. Y es la mirada del nene hacia la mamá
Porque el nene no puede entender que esa mamá que lo cuida, que lo quiere, que le da besitos, que le compra cosas lindas, que le compró el peluche, esa mamá ahora está aliada con el delincuente de guardapolvo blanco que le está clavando una aguja y no lo va a entender y no lo puede entender. Pero en su mirada hay esa mezcla de amor y de incomprensión. Es lo más cercano que yo encuentro a esto. Aunque me clave una aguja, yo en él confío. Esto solo te lo da la relación. Solo te lo da la relación. Porque solo una relación con el Señor va a traer, aunque no haya explicación, porque aún así muchas veces no la hay, va a traer paz a nuestro corazón. Mirá lo que se dicen el uno al otro, ya para ir cerrando la idea. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón, el 32, mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y quiero subrayar algo importante del pasaje. Porque ellos no están diciendo, no se nos hizo la luz, no quedó absolutamente clara todas nuestras dudas mientras nos abría las Escrituras. ¿Qué dicen ellos? Que ardía el corazón. Porque Dios, y esto es importante, no siempre nos va a explicar la totalidad de lo incomprensible que nos pasa. Pero siempre, siempre su espíritu va a entibiar el nuestro. Siempre. No siempre vamos a encontrar explicaciones. Esta semana partió con el Señor el doctor James Dobson. James Dobson, un psiquiatra muy reconocido en Estados Unidos, él escribía muchos libros, entre ellos tenía un programa que se llamaba Enfoque a la Familia, y él en su experiencia como médico, como psiquiatra, él escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Por ahí alguno lo ha leído. En realidad el título completo es Perseverando aún cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él relata, es un libro, una enorme cantidad de historias sin explicación. Misioneros consagrados que experimentan lo indecible. Pastores dedicados que no les va bien. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Miren, si todo el obrar de Dios fuera explicable desde nuestra mente, Dios no sería Dios. Si todo lo que Dios hace sería comprensible desde nuestra mente, Dios no sería Dios. Al instante, cierro, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, le dijeron. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Quizás este día encuentra tu corazón como está el clima, nublado y lloviendo. Y quizás la tormenta de Santa Rosa hoy te está agitando adentro un montón de cosas. Y quizás legítimamente tengas una catarata de cuestionamientos que pugnan por salir de tu corazón aprisionado. Es Job y no yo el que te dice, aunque él me mate, yo en él voy a esperar, pero en su cara presentaré mi causa. Yo te animo a que te animes a contarle a Dios, sin metáforas, toda la angustia que vos tenés, toda la incomprensión que vos tenés, todas las incongruencias que notás
en su proceder, que se las cuentes, pero que le abras tu corazón a Él. Se tiene que abrir tu corazón porque tu mente no va por ahí. La mente se encuentra con una pared porque lo que Dios hace no tiene sentido a veces. Y cuando tu mente se encuentra con una pared, es ahí donde tu corazón tiene que abrirse. Cierro con el mayor ejemplo de fe que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios le había dado a Abraham un hijo. Se lo había dado milagrosamente. Y cuando este chico era adolescente, Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio sobre la montaña que yo te voy a dar. Yo me imagino el corso a contramano que tenía Abraham en ese momento. ¿Cómo Dios, que me dio sobrenaturalmente a mi hijo, ahora me está pidiendo que lo sacrifique? Y allí en Génesis 22, donde está el relato, dice que él se levantó muy de mañana, preparó el asno con la leña y con su hijo, que no sabía nada, se encaminan hacia la montaña donde él tenía que ofrecer un sacrificio. Abraham quizás no tenía en cuenta que Dios jamás en toda la historia pidió sacrificios humanos. Es más, condenó a los reyes por hacer sacrificios humanos. Pero en ese momento Abraham estaba cegado porque no entendía. Y seguramente el viejo Abraham, porque era un viejo ya, no durmió esa noche pensando: ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago para levantar el cuchillo sobre el hijo que Dios me dio? Y su incomprensión le impedía entender que Dios podía tener una solución al problema. Con el agravante que acá Dios mismo le había dicho, no un profeta, Dios mismo le había dicho que sacrificara a su hijo. Finalmente, porque el fin de la historia, es cuando Abraham está por levantar el cuchillo sobre su hijo, Dios le detiene el brazo y le dice: no le hagas ningún daño. Allí hay un corderito trabado en un zarzal y a él lo vas a ofrecer en lugar de tu hijo. Dios no necesitaba de la prueba de Abraham para conocer su fe, pero Abraham sí necesitaba esa prueba para fortalecer su fe. ¿Por qué lo digo? Un rato antes, cuando él estaba por salir, ¿qué le dice a sus criados? Ustedes quédense acá, porque el muchacho y yo iremos a ofrecer el sacrificio y volveremos. Primera persona del plural. Volveremos. ¿Qué encuentro yo detrás de esa palabra? Que ni Dios mismo puede ir en contra de aquello que Él ha establecido. Porque si Dios le dijo que en Isaac sería su descendencia, yo no sé cómo habrá dicho Abraham, yo no sé de qué manera, yo no sé con qué estrategia, pero ni Dios mismo puede hacer algo en contra de lo que Él ha dicho. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y nosotros, yo, que no tengo esa fe, qué bueno que en esta mañana pueda decir: Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo. Es más, son muchas más las que no entiendo que las que entiendo. No sé por qué la cosa va por allá. No sé por qué pasa esto. No sé por qué mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi esposa, mi hijo. No sé por qué. Pero Señor, yo quiero acercarme a ese Dios del cual Job pudo decir: aunque Él me mate, yo voy a seguir esperando en Él. Porque lo que nos da tranquilidad en el Dios que creemos es la relación, no sus acciones. Solo la relación con Dios nos va a ayudar a nosotros a sortear
las tormentas. Solo la relación con Dios nos va a traer paz al corazón, aunque en la mente haya guerra. Solo la relación con Dios nos va a traer a nosotros paz, aunque alrededor nuestro haya una guerra. Solo la relación con Dios nos va a traer quietud en momentos donde todo nos lleva a la angustia. Solo la relación con Dios. Por eso decimos hasta el cansancio que lo que intentamos acá transmitir no es una nueva religión, sino una nueva relación. Porque lo que determinará nuestro destino eterno no es una religión, sino una relación. A ustedes no los conozco, va a decir Jesús, pero hicimos muchas cosas en tu nombre, Mateo 24. No sé, yo no los conozco. No tenemos relación. No importa lo que hiciste o dejaste de hacer. Es la relación. Qué bueno que vos en esta mañana te lleves este desafío. Debo crecer en mi relación con Dios. Y esta relación empieza por un sencillo acto de fe. Por creer que Él abrió la puerta, que Él marcó el camino, que su muerte en la cruz del Calvario fue la puerta para que nosotros podamos tener intimidad con Dios. Yo soy el camino, dijo Jesús antes de morir, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el escritor de Hebreos diría algunas décadas después, acercándonos a Él por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su propia muerte, acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia, acerquémonos. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Señor, gracias porque no podemos entenderte, porque si te entendiéramos no serías Dios. Gracias, Señor, porque hay muchas cosas que escapan a nosotros. Y eso es bueno, porque si dependieran de nosotros, muchas veces nos equivocaríamos. Como tantas veces metemos la pata, Señor, también una vez más lo haríamos. Gracias, Señor, porque hay desafíos que solo pueden ser llevados adelante cuando tu presencia nos acompaña y nos sostiene. Señor, no entendemos tantas cosas. Quizás ahí le puedas estar contando al Señor en tu intimidad lo que no entendés de Él. No entiendo esto de mi hijo, no entiendo por qué, no entiendo. No sé qué pasa, no comprendo por qué pasa esto. Y quizás en el abrir tu corazón, en el abrir esa puerta, en invitarlo a Jesús, como hicieron estos dos, que no tenían todo en claro, pero sintieron que su corazón había ardido por la presencia de Jesús. Quizás hoy está el Señor golpeando a tu corazón, no a tu mente. Quizás el Señor está tocando a tu corazón y te está invitando a abrir esa puerta, a deponer preguntas de soberbia, a deponer cuestionamientos vanidosos y decirle como Job, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero solo sé que me amás, solo sé que estás cerca, aunque yo no te sienta, solo sé que hay una respuesta, aunque yo no la vea, solo sé que lo que está ocurriendo tiene un propósito, aunque yo no lo conozca. Señor, hay un montón de cosas que me taladran la cabeza. Señor, hay un montón de cosas que hasta me quitan el sueño. Hay un montón de cosas que hacen que mi corazón se llene de preguntas. Hay un montón de cosas, Señor, que son como hormigas en el cuerpo, que no logro tener quietud. Pero Señor, hoy en esta mañana yo quiero
abrir mi corazón a la esperanza. Quiero abrir mi corazón a la certeza de que aunque yo no lo vea, Él está ahí. Que aunque yo no lo sienta, Él me cuida. Que hay una respuesta con el diario del lunes que no tengo a los problemas que hoy enfrento. Hoy, Señor, quiero abrir mi corazón a esa verdad. Padre, yo quiero en esta mañana pedirte que nuestros corazones se abran a tu paz. Señor, quita de nosotros esas preguntas sin respuesta que eclipsan la verdadera necesidad nuestra, que es una relación con vos. Hoy, Señor, queremos reconstruir esa relación caída para poder tener la paz que solo Dios puede traer. Esa paz que Jesús prometió aún en medio del mar embravecido. Señor, hoy necesitamos esa paz. Ayúdanos, Señor, a confiar que aunque la tormenta agita nuestra barca, como en la historia de Marcos 4, aunque la tormenta agita nuestra barca, Jesús está en ella junto a nosotros, aunque parezca dormir. Gracias, Señor. Gracias, Señor.